¿Qué tal, hermanos? Muy buenas noches a todos. Gracias a Dios primeramente por darme la oportunidad de poder participar en este tiempo, llevando un poco más de su palabra y un poco más de los acontecimientos actuales que está pasando a nivel mundial, ¿verdad? La palabra de Dios nos dice que en los últimos años todo va a girar en torno a la ciudad de Jerusalén. ¿Qué tan importante es esto para la iglesia? Es necesario conocer esos temas que dice usted. Póngalo en oración y en análisis y también en meditación, ¿verdad? En su tiempo de comunión con Dios. ¿Qué me está hablando Dios con estos últimos acontecimientos? ¿Ok? Vamos a orar primeramente. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que tú nos das de poder participar en este servicio vía virtual. Te pedimos que tú nos guíes, que tú quites de nuestra mente toda distracción. Queremos tener un tiempo contigo, de aprender, de, de que tú, Señor, nos exhortas, nos hablas y quieres lo mejor para nosotros. No quieres que nadie perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento y esto es bueno, pues tú eres un Dios justo y de toda misericordia. En el nombre de Jesús, oramos a ti. Amén. Amén, hermanos. Este tiempo, bueno, estamos viviendo un tiempo en que todo es comercio, consumismo, todo es un trajín, ya sea el trabajo, ¿verdad? Pero gracias a la misericordia de Dios podemos tener comunión con Él. Sí se han cerrado las iglesias, eh, bueno, los locales de la iglesia, ¿no? Físicamente, pero creo que también Dios está probando en este tiempo a las personas. Si cuando están los templos físicos abiertos, hay veces pudiendo ir, los hermanos no iban. Pero en este tiempo ya no se permite congregar, pero creo que Dios está buscando realmente cómo somos en la intimidad con Él, ¿verdad? Cómo es nuestra comunión a diario con Él, ¿no? Si lo buscamos en espíritu y verdad, ¿verdad? ¿Qué hacemos solos? ¿Seguimos buscando a Dios o simplemente nos echamos al abandono, verdad? Bueno, Dios está dando una lección muy grande a toda su iglesia en este tiempo. ¿Ok? Sin embargo, tenemos esta vía Zoom para poder aprender un poco más de la palabra de Dios, para estar guiando, siendo pastoreados también, ¿por qué no? Entonces, vamos rápidamente al tema, el tercer templo judío y la disputa por Jerusalén. En estos últimos años estamos viendo en la televisión, en los noticieros, el nombre de Israel y Jerusalén. Es algo que se menciona mucho en estos tiempos, pues había una disputa, hay una disputa, ¿a quién le pertenece Jerusalén realmente? A los judíos, el pueblo de Israel está luchando porque Jerusalén sea considerado la capital de Israel. Tanto los palestinos también están luchando porque Jerusalén sea la capital del pueblo palestino. Ok, esto puede llevarnos a acontecimientos trascendentales como un enfrentamiento, una guerra civil o desencadenar una tremenda guerra en el Medio Oriente con consecuencias que van a afectar a todo el mundo. ¿Ok? En el libro de Zacarías, quiero que me acompañe el libro de Zacarías, capítulo 12, versículo 1 al 3. Zacarías, capítulo 12, versículo 1 al 3.
¿Ya estamos ahí? Ok. Dice, profecía de la palabra de Jehová acerca de Israel. Jehová que extiende, Jehová que extiende los cielos y funda la tierra y forma el espíritu del hombre dentro de él, ha dicho, he aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar a todos los pueblos de alrededor contra Judá y en el sitio contra Jerusalén. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la carguen serán despedazados, bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. En aquel día, dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, mas sobre la casa de Judá abriré mis ojos y a todo caballo del pueblo heriré con ceguera. ¿Verdad? Dios está anunciando aquí a través de su palabra que llegará un día en que Jerusalén estará siendo sitiada por los pueblos de la tierra, por muchas naciones, ¿verdad? Ese tiempo, personalmente creo que ha llegado. Hay algunos que realmente no creen en Dios, pero lamentablemente, hay dentro de la iglesia que muchas veces no creen en estas profecías bíblicas. Por ejemplo, yo les pediría que me expliquen cómo el profeta Ezequiel, creo que está en el capítulo 38 de Ezequiel, que habla sobre la guerra de Gog y Magog. ¿Cómo es posible que Ezequiel profetice aproximadamente 2500 años atrás que Israel iba a estar sitiada o iba a estar rodeada por ciertas naciones que al norte o al norte de Israel, que serían las alturas del Golán, que es una frontera, una cadena montañosa que divide Israel de Siria. ¿Quién le dijo al profeta Ezequiel que estarían ciertas naciones ahí? Entre ellas Irán. No dice específicamente Irán, sino dice Elán. Pero, si usted va a la historia, todo ese territorio se llamaba el territorio de Elán. Después se llamó República Persa y hasta 1929 se cambió a República de Irán. Ok, no dice que es Irán específicamente con el nombre, pero es el mismo territorio geográfico. Ok. ¿Quién le dijo al profeta Ezequiel que estaría Irán al norte de Israel, en Siria, donde usted sabe por las noticias que Siria hace un par de años ha sido devastada, ¿verdad? Y todavía falta cumplirse algunas profecías ahí, como la destrucción de Damasco, ¿verdad? Cuando en su palabra dice que he aquí que Damasco dejará de ser ciudad. Damasco es una de las capitales más antiguas del mundo y no ha cambiado el nombre. Hasta la actualidad lo conocemos como Damasco, pero la Biblia afirma que esa ciudad será destruida o desaparecerá. Vemos cómo las profecías se están cumpliendo, ¿ok? Y todo esto tiene relación con Israel, pues estos países, bueno, si no me equivoco, está los ejércitos de Turquía, Irán, está los ejércitos de Rusia, ¿ok? Eso se puede tocar en otro tema con siendo más específicos, ¿ok? Ezequiel 38 o la guerra de Gog y Magog, ¿no? Solo lo hacía referencia porque estos países están prácticamente en la frontera con Israel.
en Siria. Entonces, vemos cómo esta profecía del profeta Ezequiel se va formando poco a poco para dar inicio a los últimos acontecimientos que verá la humanidad en esta tierra. ¿Ok? Si bien hemos leído que Israel será una piedra, una copa, ¿no? Amarga para todas las naciones. En otras palabras, como una piedra en el zapato. ¿Ok? Israel ha entrado en una disputa y bueno, ante el entendimiento humano no se sabe qué va a pasar, hay una incertidumbre, pero ¿qué nos dice la Biblia referente a eso? ¿Ok? Lo vamos a ver poco a poco. Si bien Israel es tan importante para el pueblo judío, ¿no? Ahí pasó muchos acontecimientos en el monte de Moriah. ¿Se acuerda cuando Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac? ¿Ok? ¿Dónde fue? En el monte Moriah. ¿Se acuerda dónde Jacob vio una escalera con ángeles subiendo y bajando del cielo? En Betel. Este sitio históricamente es tan importante para el pueblo judío, pues allí en ese lugar se construyó un templo, la cual Dios demandó al pueblo para que adoraren, ¿verdad? Lo construyó, el primer templo ya lo hemos visto en capítulos anteriores, lo construyó el profeta, el hombre más sabio de la tierra, Salomón, ¿ok? Construyó un templo muy hermoso, que estuvieron un tiempo adorando al Señor, pero lamentablemente por la desobediencia del pueblo hebreo, ¿qué hizo Dios? Los llevó 70 años en cautividad, ¿verdad? Esto más o menos aproximadamente en el 586 antes de Cristo, para que se haga una idea. 586 antes de Cristo vino el rey Nabucodonosor con todos sus ejércitos y se llevó a las tribus de Israel al cautiverio, al exilio, a la región de Siria, donde encontramos a los babilonios, ¿verdad? En ese entonces, ¿no? A los babilonios. Estuvieron ahí 70 años en cautividad. Lo vimos anteriormente, en los otros miércoles, como Daniel oraba para que su pueblo volviese a Dios, ¿verdad? Oraba por su pecado y por el pecado de su pueblo. ¿Cuál era el pecado de su pueblo? Que se habían olvidado de Dios, que habían estado tanto tiempo en un lugar que habían adoptado ciertas costumbres, las cuales Dios no las aceptaba, pues era un pueblo pagano, ¿verdad? El pueblo de Babilonia, ¿no? Pero Dios le da una revelación a través del ángel al profeta Daniel que iban a tener un periodo determinado de tiempo, ya lo vimos la semana 70 de Daniel, en las cuales Dios le mostraba los acontecimientos proféticos para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entre ellos le dijo que futuramente se iba a construir un templo. ¿Ok? Después de que se cumplió los 70 años de cautividad, ya no estuvo el rey Nabucodonosor, sino vino el rey sirio, vinieron los medos y los persas, ¿ok? Ellos se unificaron y formaron un imperio llamado el Medo-Persa, ¿ok? Donde estuvo también el rey sirio, rey Altajerjes, en las cuales ellos dieron decretos para que fueran a construir el templo, ya podríamos decir el segundo templo, ¿verdad? El segundo templo
de la nación de Israel para que pudieran adorar allí. ¿Ok? Ese segundo templo se levantó aproximadamente en el año 516 antes de Cristo. Ahí estuvieron adorando, haciendo sacrificios, hasta que llegó otro imperio, el imperio romano. Creo que todos conocen este imperio que tuvo mayor repercusión en la historia judía y fue el imperio en donde nuestro Señor Jesucristo apareció aquí en la tierra, ¿verdad? Estamos hablando físicamente en forma humana, ¿verdad? Murió por nosotros para darnos salvación y vida eterna. Eso fue en el imperio romano. ¿Ok? Ellos adoraban ahí. Cuando Jesús entró al templo y sacó a todos los comerciantes, ¿verdad? Liberó a los animales y sacó una correa y bueno, usted ya sabe lo que pasó. Es el segundo templo donde Jesús entró y pasó este acontecimiento, ¿verdad? Este segundo templo había sido construido, como les dije, aproximadamente 516 antes de Cristo. Pero cuando los judíos veían ese templo, se lamentaban y lloraban porque ese templo no era tan grande y magnífico como el primer templo, como el primer templo que fue hecho por Salomón, sino que era más pequeño. ¿Ok? Cuando estaba gobernando Herodes el Grande, vio que el templo era demasiado pequeño y quiso construir otro templo más grande. Entonces, podríamos decir que se remodeló este templo, ¿verdad? Pero este templo cuenta como solo el segundo templo, porque tuvo dos etapas de construcción, ¿verdad? En el 516 y ya aproximadamente cuando Herodes el Grande estaba reinando, se modificó el templo, se hizo una plataforma gigante y se amplió el templo, ¿ok? Bueno, pues este templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. ¿Se acuerdan la profecía que dijo Jesús, verdad? Cuando sus discípulos se maravillaban del templo, ¿verdad? Asombrados viendo su magnificencia, estructuralmente hablando. Y Jesús le dijo, miren, ven todo este templo, yo os digo que no quedará piedra sobre piedra. Esto se cumplió en el año 70 después de Cristo. ¿Ok? Está gobernando Tito y sus fuerzas del ejército quemaron el templo. Las rocas, todo se calentó, el oro se fundió, ya lo hemos dicho, y usted también lo sabe, ¿no? Vinieron los romanos y empezaron a sacar piedras sobre piedras, porque el oro se había fundido hasta las profundidades, ¿ok? Este templo duró aproximadamente 600 años, aproximadamente estando en funcionamiento, podríamos decir. ¿Ok? Desde ese entonces, los judíos hasta la actualidad no tienen templo. Pero Dios les mandó a construir un templo. ¿Ok? Ellos se lamentan mucho porque Dios les manda a construir un templo, pero simplemente no tienen donde adorar al Señor. Usted ha escuchado el muro de los lamentos, ¿verdad? El muro de los lamentos es una parte de la edificación, no del tercer templo, sino de la explanada, podríamos decir, de la explanada que mandó a construir Herodes, aplanando ese lugar, podríamos decir, aplanando toda esa superficie, porque era un monte así, ¿ok? Y aplanó toda esa superficie y hizo como, ustedes han visto cuando
cuando las personas construyen en los cerros, no hacen una explanada de concreto y siguen construyendo algo así, ¿ok? Entonces, donde los judíos oran actualmente es en el muro de los lamentos. ¿Y por qué le dicen muro de los lamentos? Porque recitan el libro de lamentaciones primeramente cuando van a orar ahí, ¿ok? Y es lo que los tiene, podríamos decir, más cerca. No es que oren o tengan divinidad por el muro, ojo, sino es un lugar donde ellos consideran que están más cerca a donde fue o a donde estuvo el primer y segundo templo, pues ellos no tienen acceso a ese lugar ahora en la actualidad. Pero vemos la disputa de Jerusalén, pues desde ese entonces Jerusalén fue saqueada, como lo dijo Jesús, ¿verdad? He aquí que yo he venido, Israel, ¿verdad? Si supieras el día de tu visitación y quién está aquí entre ustedes, como no supiste reconocer el día en que Dios te visitó, la ciudad será hollada, saqueada, violada de las mujeres, sus murallas destruidos, iban a destruir toda esta región. Y así fue. El Imperio Romano se encargó de destruir parte de la ciudad, fueron asediados, fueron perseguidos por distintas naciones, en ese entonces por el Imperio Romano. Pero después, en el año aproximadamente, en el finalizando el siglo VI después de Cristo, vino otro imperio. Vinieron los musulmanes, ¿ok? Y los musulmanes construyeron en el año 695 una mezquita, la mezquita de Omar, porque fue construida por Omar el Califa, ¿ok? Ellos construyeron esta mezquita llamada el Domo de la Roca también, donde es algo impresionante, donde tiene una cúpula de oro, ¿no? Lo cual cuando usted ve alguna foto de Jerusalén, esta mezquita sobresale, ¿verdad? Es como algo simbólico, icónico, podríamos decir, no para el pueblo judío, sino para los musulmanes, ¿ok? Ellos han estado allí durante mucho tiempo, hasta la actualidad. Jerusalén fue asediada después por muchas naciones, aproximadamente 14 naciones, hasta aproximadamente en 1990, que también estuvieron los británicos aquí en ese lugar, y no le permitían construir a ellos. Ellos no tenían acceso. Oh, ¿qué pasó? Se achicó la pantalla. No sé si me ven. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien, Roberto, Carlos, te estamos escuchando. Ok, sí, ya no me vi en la imagen de pantalla. Ya, pero sí, se escucha y estamos viendo ahorita tu escritorio, todo el escritorio. Ok. Muy bien. Ok, ¿podríamos compartir algún momento? A ver. ¿Se dejó de compartir? Sí, Roberto, sí estás compartiendo, pero lo que vemos ahorita es tu escritorio. Es decir, Okay. no se ve alguna imagen o foto en particular si es lo que deseas pasar. Ok. No, simplemente se movió algo, no quería compartir en este momento.
Ya no se ve, ¿verdad? El escritorio. Sí, todavía se ve. Oh, ¿qué pasó? ¿Ahora? Mm, mm. De repente deja de compartir Roberto Carlos y vuelve a hacerlo y vas a compartir a opciones avanzado. Ya, es que no quería compartir, no sé cómo salir de aquí. Tu mouse llévalo hacia arriba y va a aparecer una franja donde va a decir ahí dejar de compartir en rojito. Sí, yo Ya. le hice dejar de compartir, y, Allá. pero Ya. sigue viéndose el escritorio. Bueno, hay cosas que pasan. Lo importante es no perder la hilación. Estábamos en... Ya, ok. En 1948, después de tanto sufrimiento, ¿verdad? Vino la Segunda Guerra Mundial y el pueblo judío fue uno de los más afectados, ¿no? En 1948, Israel se funda como nación, ¿ok? Ven. Al día siguiente, solo al día siguiente, le declaran la guerra a 5 naciones. Imagínense, al día siguiente le declaran la guerra a 5 naciones, pero Israel asombrosamente gana esta guerra. Pudo vivir un tiempo ahí. Estaban también los jordanos, el pueblo de Jordania, habitando también parte de la región de Jerusalén. Y estos jordanos no creo que ellos vivían desde 1948 libremente, ¿no? Los jordanos saqueaban las casas, violaban a las mujeres. Todo un terror vivió Israel durante muchos años hasta que en 1967 ocurre la guerra de los 6 días, ¿ok? 5 naciones declaran la guerra a Israel y Israel gana la guerra solo en 6 días. En 6 días Israel recupera territorios que no los tenía en 1948, entre ellos parte de Jerusalén. Israel por primera vez podría entrar a Jerusalén y al Muro de los Lamentos después de aproximadamente 2000 años. Estamos hablando a entrar a orar, ¿ok? Porque antes podrían tener quizá acceso, no como eh, gobierno, sino individualmente algunas personas, pero no se permitía orar. Hasta ahora en la actualidad, no permiten subir a la explanada donde está el Domo de la Roca o esta mezquita, donde estuvo el segundo templo y el primer templo, a que los judíos puedan orar. Si es que ellos suben y empiezan a orar, hay una masacre. Creo que hace 2 décadas, aproximadamente en el 2000, me enteré de que un rabino subió y puso una piedra ahí en la explanada del templo. Una piedra como dando visión a que aquí se va a construir un templo futuramente. ¿Ok? Se armó una guerra y hubo un aproximado de 160 muertos, solo por ese acto. ¿Ok? Entonces, ellos, en este momento se está viviendo una disputa por, por Jerusalén entre Palestina, eh, eh, los palestinos y los judíos. Ellos tienen el anhelo de construir
su tercer templo para adorar a Dios, porque así está establecido, así Dios les manda a construir, pero simplemente no lo hay. Este anhelo que ellos tienen de poder adorar a Dios en un templo, nadie ni nada se los va a quitar. Pero vemos algo muy importante, que desde 1948, cuando Israel se funda como nación, como que todo vuelve a ser rápido, como que todo avanza muy rápido, ¿verdad? La tecnología, el crecimiento demográfico, las poblaciones han aumentado y en la actualidad vemos mucho esta tecnología que, si bien debería ser algo muy bueno para el ser humano, nos está llevando también a una perdición. Ojo, no que la tecnología sea bueno, es una herramienta maravillosa, pero simplemente es como usan las herramientas, ¿verdad? Un martillo es usado por un carpintero para, qué sé yo, para hacer un trabajo y sustentar a su familia, pero también le podemos dar un mal uso. ¿Se acuerdan de Clímaco Basombrío? Aquel que mató a una chica con un martillazo. O sea, el caso es de que todo esto es bueno, pero la herramienta, cómo lo usemos, va a determinar esto. ¿Okay? Vemos que la tecnología está avanzando también, como lo decía en el libro de Daniel, ¿verdad? Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella este libro hasta el tiempo del fin, donde la sabiduría aumentará, ¿verdad? ¿Qué vemos ahora? ¿Qué encontramos ahora en la actualidad? Hace unos años, ¿usted se acuerda que en una de las promesas que hizo Donald Trump, si es que llegaba al gobierno, iba a ser, primeramente, reconocer a Jerusalén como la capital eterna de Israel? Otra promesa electoral que hizo fue trasladar la embajada de Estados Unidos a Jerusalén. Y otra promesa electoral que hizo fue ayudar todo lo posible para que los judíos tengan su tercer templo donde adorar a Dios. ¿Ok? Desde 1998 aproximadamente, en Jerusalén se constituyó el Instituto del Templo. ¿Qué es el Instituto del Templo? Es una entidad que se encarga de estudiar todo referente al templo judío. ¿Ok? ¿Cómo era el templo judío? ¿Cómo eran los procedimientos para la adoración a Dios? ¿Qué cosas usaban? ¿Qué utensilios? ¿Cómo eran en detalle los utensilios que usaban en ese tiempo? Creo que vamos a tratar de compartir. No va a salir acá. No, mejor no compartimos porque se va. Ok. ¿Qué es lo que vemos en Israel? Que han avanzado mucho en cuanto a la reconstrucción del templo. Ellos tienen las ropas sacerdotales, tienen los instrumentos donde adorar a Dios, tienen la menorá, que es el candelabro, tienen todo preparado.
Quisiera pasar esta diapositiva, pero no logro encontrarla. Trátalo de nuevo, Roberto. Ok. Compartir pantalla. Archivos. No encuentro la carpeta, lo practicamos ayer, pero no encuentro la carpeta de escritorio, que es lamentable porque tenía varias imágenes para pasar el día de hoy. Creo que debes ir a compartir pantalla de nuevo, porque no compartió. Un momentito. ¿Te acuerdas la carpeta de ayer de escritorio que se llama Instituto del Templo? No aparece. Podrías fijarte, mira, hago esto y solo aparece algunas imágenes. Perfecto. Sí, ahí estamos viendo ahorita, Roberto, se ve no solamente la mezquita de Omar, sino que se ve el muro de los lamentos, parte de Jerusalén, eso es lo que estamos viendo. Ok. Ven acá, esta parte que estoy agrandando sería la explanada del monte del templo. Esta mezquita que ven acá fue construido por Omar el Califa en el año 695 después de Cristo. Si ustedes tuvieran la oportunidad, no lo sé, hay un programa que yo tenía antes en la computadora donde podía entrar Google de mapas, algo así se llama, que podía entrar, ponía una ciudad o algún sitio donde yo quería ir y automáticamente vía satelital me llevaba a ese lugar y yo entré a ese lugar vía satelital dentro del Domo de la Roca y es impresionante porque allí se encuentra una piedra gigante, una piedra muy grande donde según la cultura judía es la piedra donde iban a sacrificar a Isaac, donde Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Es la piedra donde Jacob vio a ángeles descender y subir en una escalera hacia el cielo. ¿Ok? Esta piedra es tan importante para ellos y según la historia construyeron el templo de Salomón en este lugar donde está la mezquita. ¿Ok? Está bien el tamaño, ¿verdad? Donde está la mezquita. ¿Ok? Pero después que hubo esta deportación en el tiempo de rey Nabucodonosor y fueron llevados a Babilonia, en 70 años que estuvieron exiliados en Babilonia, después regresaron al lugar, después de 70 años que se cumplió la profecía, y decidieron construir el templo por el decreto del rey Artajerjes, pero sin embargo no lo construyeron en esa parte, sino lo construyeron a un costado. Lo construyeron más o menos a la parte izquierda, podríamos decir, de esta mezquita. ¿Ok? Y lo sabemos por algunas historias que no están en la Biblia, pero son importantes, referentes para saber algunas cosas de la historia o de la arqueología, que cuando las puertas del templo, del segundo templo, estaban alineadas hacia la puerta hermosa, que es una puerta que estaría acá en la parte del fondo, que se dice que es la puerta donde ingresó Jesús con el burrito, ¿verdad? Ok, y también vemos en esta parte más baja, el muro de los lamentos, donde los judíos están orando constantemente
No hay una hora en que no se deje de orar. Siempre se está orando en este lugar constantemente, día y noche. Toda la madrugada no se deja de orar. Esta parte donde está el muro de los lamentos, esta pared gigante impresionante, fue lo que sirvió como meseta en el tiempo de Jesús, cuando fue reconstruido por Herodes el Grande, donde fue la estructura de esa meseta. Es lo que queda en la actualidad, pues como ven, en el lugar no hay templo. Los judíos, como les mencioné, los judíos oran en este lugar porque es lo más cerca que tenían, o lo más cerca que están del templo judío donde estuvo, ¿verdad? En este lugar. Ellos están prohibidos entrar a este lugar. Están prohibidos entrar a este lugar. Denos orar, ¿ok? Pero acá hay un problema. Acá hay un problema. Que los judíos quieren construir el templo en este lugar. Pues ¿cómo lo van a hacer si hay una mezquita? Hay otros que dicen que van a construirlo a un costado, porque estaría alineado donde está la puerta hermosa. Entonces, acá hay una gran disputa, pero ¿qué nos dice el libro de Apocalipsis? Quisiera que me acompañe, voy a dejar la imagen ahí, que me acompañe el libro de Apocalipsis, capítulo 12, capítulo 11. Dice la palabra de Dios: entonces se me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses, o sea, 3 años y medio. ¿Se acuerdan, verdad? ¿Se acuerdan qué nos decía el libro de Daniel? Lo que hemos tocado los temas anteriores. Por ejemplo, en el libro de Daniel, capítulo 9, versículo 7, del 27, dice: y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Para que Daniel diga, según la profecía, que hará cesar el sacrificio y la ofrenda, debe haber un templo, así de simple. No lo hay. ¿Qué están haciendo los judíos? Los judíos en este tiempo, de acuerdo al Instituto del Templo, tienen todo ya preparado. Vemos acá las ropas sacerdotales. Vemos las ropas sacerdotales, la túnica bordada del sacerdote, del futuro sacerdote, ya que presidirá los sacrificios en el tercer templo. Vemos la mitra, el cinturón y el manto, ¿verdad? Y esto de acá que se llama efod, donde hay 12 piedras preciosas y cada una de esas piedras representan a una tribu de Israel. Son 12 tribus de Israel. ¿Qué tenemos también? Tenemos el incenciario, ¿verdad? Acá es donde ponían incienso para Dios. Esto no se podía tocar. Acá acá ve usted unas varas que se alzaban de los costados. Una vara a la izquierda y una vara a la derecha, por donde alzaban esto para no tocarlo. Tenemos
Aquí hay una imagen donde estaría construido el tercer templo judío, al costado de la mezquita, como pueden ver. Pero ¿qué nos dice en lo que leímos Apocalipsis 11, ¿verdad? Le dice, se le da una revelación a Juan y le dicen, agarra una caña de medir y mide el templo y a los que adoran en él. Pero el patio del templo déjalo fuera, porque eso será dado a los gentiles. El pueblo musulmán está considerado como pueblo gentil. Y ellos dicen que hollarán la ciudad por 3 años y medio. Coincide con lo que Daniel nos dice en el versículo 27 del capítulo 9. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana, ¿se acuerdan, verdad? Estamos hablando de semanas de años. Y a la mitad de la semana, ¿cuánto sería? 3 años y medio. Coincide también con lo que dice la palabra de Dios, tribulación y gran tribulación. Esto consta de 7 años, 3 años y medio de tribulación y 3 años y medio de gran tribulación. Pero antes dice, y por otra semana más confirmará el pacto con muchos. ¿Qué pacto? Un pacto de paz en Medio Oriente. Los judíos tienen todo ya. Tienen, como han visto las ropas sacerdotales, tienen el arca del pacto, según las especificaciones bíblicas. Tienen también ¿dónde me quedé? A ver la siguiente imagen. El arca del pacto. Tienen los panes de la preposición. Aquí ponían los panes, las 12 tribus de Israel. Cada tribu ponía panes aquí y que eran consumidos por los levitas y los sacerdotes que hacían el sacrificio. También lo tienen, está hecho con madera de acacia y revestido de oro. Tiene esta menorá, que es un candelabro que estuvo en el segundo templo también, que está hecho de oro macizo, mide aproximadamente 2 metros. También han fabricado shofar, que son cuernos de carnero. Esto servía para anunciar al pueblo de Israel festividades, también anunciar que venía el enemigo. Tenemos... aquí está esta imagen, es de dentro de la mezquita, de Omar, o la cúpula dorada. Esto que ve usted acá es la piedra que puede encontrar dentro de la mezquita, donde se dice que Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac. Pero el segundo templo ya no estaba construido en esa parte, sino a un costado. Y coincide con lo que dijo Jesús, ¿verdad? Que la piedra del ángulo que desecharon, así va a ser la base de toda la construcción. Ya no está ahí. Entonces, si ellos tienen todo, en este momento, vamos a dejar de compartir. Si ellos tienen todo en este momento, solamente están esperando lo que dice aquí el profeta Daniel,
que se confirme un pacto con muchos. ¿Quiénes muchos? Los países o las naciones árabes. ¿Para qué? Para que ellos puedan poner maquinaria en la explanada del templo y puedan construir un templo sin que se desate una guerra. ¿Ok? A ellos solo les falta tener la seguridad de que puedan construir un templo allí y no haber ni una guerra. ¿Ok? Pero ese tratado, la Biblia nos dice que el único que hace, que confirma ese tratado es el anticristo, el hijo de perdición. ¿Ok? Pero algo muy interesante, dice aquí en el libro de Daniel que él confirma un pacto con muchos. Para que tú confirmes un pacto con muchos, simplemente confirmas lo que ya ha sido hablado o acordado. ¿Ok? Hay acuerdos de un tratado de paz de 7 años entre Israel y los países árabes. Es lo que se está moviendo en este tiempo en Medio Oriente. Es lo que están agilizando en este tiempo. Y como que todo esto paró porque vino la cuarentena. Israel también está haciendo un proceso. Estaba en una crisis política, donde se iban ya para la tercera y se iban a ir para la cuarta elección, ¿verdad? Entonces todo esto está repercutiendo una crisis en Medio Oriente. ¿Qué nos dice esto para la iglesia? Si todo esto ya está listo, si el periodo de la gracia, la cual no fue revelado al profeta Daniel, está por terminar, vuelve el reloj profético a el pueblo de Jerusalén, donde todas las profecías bíblicas se tornarán alrededor de Israel y Jerusalén. Es lo que usted va a escuchar en estos últimos tiempos. Israel, Jerusalén, conflictos. Es lo que estamos viviendo en la actualidad. Creo que se fue el tiempo muy rápido y tuvimos ahí algunos problemas con pasar algunas diapositivas. Y me gustaría que me acompañe para terminar ya este tiempo al libro de Mateo. Capítulo 24, versículo 32. Cuando Jesús dice, de la higuera aprender la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis estas cosas, conoced que está cerca, a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Si usted no lo sabía, la Biblia va a encontrar mucha simbología que la Biblia menciona a Israel como una higuera. ¿Por qué? Porque la higuera es un árbol que echa ramas muy fuertes y muy profundas y aún puede crecer en lugares pedregosos. ¿Ok? Como ha crecido Israel. Israel ha sido asediada por aproximadamente 14 naciones en toda su historia, un poco más, si no me equivoco. Ha sido prácticamente casi exterminados en la Segunda Guerra Mundial. No solamente en la Segunda Guerra Mundial, también hubo persecución en los años 500, también en los años 1500
en el siglo XV aproximadamente, tuvieron varias persecuciones en las cruzadas. Entonces, vemos que Israel es comparado con la higuera. ¿Sí? Aprended de la parábola de la higuera. Cuando sus ramas están tiernas y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. En la literatura bíblica, el verano sería el Mesías. En otras palabras, cuando vean a Israel formarse como nación, ustedes, nosotros, tenemos que saber que mi venida o que Jesús está cerca. De cierto os digo que no va a pasar una generación hasta que todo esto acontezca. ¡Wow! ¿Qué nos está diciendo Dios ahí? Mi papá nació en 1943. Ya han pasado más de 70 años. Mi papá, gracias a Dios, aún está vivo. Pero esa generación, en otras palabras, esa generación que vio a Israel reverdecer o formarse como una nación, esa generación no va a pasar hasta que Jesús venga aquí en la tierra. Primeramente, hasta que Jesús venga por su iglesia en el arrebatamiento. Y esto está determinado. ¿Cuándo pasará este evento que el pueblo de Dios ha esperado durante aproximadamente 2000 años? Y ahí yo me voy, y si me voy a ser morada para ustedes. Y vendré otra vez para llevarlos donde Él ha hecho morada. Este acontecimiento importante está sujeto también a los acontecimientos que pasarán en la ciudad de Jerusalén. Cuando vean a Jerusalén, como lo decía también en Mateo 24:15, ¿no? Por tanto, cuando veáis el lugar santo, la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, Jesús está confirmando lo que dijo el profeta Daniel en la profecía de la semana 70. El que lo entiende. Entonces, el que esté en Judea, huyan a los montes, y el que esté en la azotea, no descienda para tomar algo de su casa, porque va a haber gran tribulación como nunca la ha habido. Hermano, lo que estamos viviendo en este tiempo simplemente es el misterio de la iniquidad que ya se está manifestando de una manera poderosa. Ya se está, los judíos tienen todo. Es más, hasta podrían tener el templo construido en otro lado. ¿Ustedes creen que todavía van a esperar que se haga este tratado de paz en Medio Oriente para que ellos empiecen a construir el templo? No. Ellos tienen, probablemente, hay una gran posibilidad, y he escuchado de fuentes confiables, que probablemente tengan el templo ya construido, pero en otro lugar. Pero no va a ser la adoración en otro lugar, sino donde estuvo el primero y el segundo templo, en este monte, en la explanada del templo, y que simplemente si se hace un tratado de paz, ellos ensamblarían las piezas, como acá lo hicieron los que conocen en el centro de Lima, el barrio chino. Toda esa edificación del barrio chino, esta columna, este arco, ha sido traído de China, no ha sido hecho acá, simplemente ha sido ensamblado. Algo así sería, y ellos podrían adorar allí, porque hasta la vaca roja ya la tienen, la vaca roja que haría el primer sacrificio para purificar a los sacerdotes y comenzar el sacrificio en el futuro templo, ya lo tienen. ¿Qué espera la iglesia entonces? Irse con el Señor. Pero el Señor no va a recoger cualquier cosa, realmente. Sino a los que adoran el Espíritu y en verdad. A los que busquen su rostro, a los que estén velando. Jesús mismo lo dijo, cuando escuchen de estas cosas que están sucediendo, velad, erguidos y levantad vuestra cabeza porque vuestra redención está cerca. Esto sí no es para que tener miedo, sino para tener gozo, porque nuestro encuentro con nuestro Señor Jesucristo está muy pronto
ha ocurrido. Lamentablemente, por algunas fallas, no se pudo pasar algunas imágenes más, pero bueno, habrá otra oportunidad y hay algunas cosas que no se han tocado todavía, que son importantes, pero todos esos temas, hermanos, tienen relación uno con otro, porque son temas proféticos. Muchos han pasado y hay muchos que aún no han pasado, pero todos esos acontecimientos que no han pasado tendrán su, su máximo cumplimiento en el periodo de tribulación y gran tribulación, que lo vamos a ver poco a poco. ¿Ok? Vamos a orar, Señor. Gracias, Señor, te damos por este tiempo que nos permites de enseñar un poco más de tu palabra. Queremos, Señor, que tú nos guíes en este tiempo, que tú nos hables a nuestra vida, que tú nos hagas más fieles a ti, que tú estés con nosotros esforzándonos, ayudándonos a buscar tu rostro y tu justicia sobre todo, Señor. Queremos ser adoradores en espíritu y en verdad. Ayúdanos a serte fiel.